Le aprecio mucho al embajador de México ante las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que me haya aceptado esta llamada. Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, acaba el año. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Pues sí, aquí también terminando las últimas sesiones del Consejo de Seguridad. Todavía hay actividad importante hoy, mañana, posiblemente hasta el viernes. Pero pues cerrando un año muy intenso de trabajo en el Consejo y creo que con un balance francamente pues positivo para México. Eh, Creo que hemos hecho una contribución que está bien valorada en la comunidad internacional y México se ha fortalecido, sobre todo, diría yo, con nuestra presidencia el mes pasado, de la cual en su momento platicamos cuando íbamos a iniciarla hace algunas semanas, Joaquín. Hubo un hecho inédito que un presidente de México nos presidiera, perdón por la redundancia, pero presidiera la sesión del Consejo de Seguridad, Juan Ramón. Así es, Joaquín, es la primera vez en la historia que el presidente de México preside el Consejo de Seguridad y además pues lo hizo con un tema que resultó, por decirlo de alguna manera, sorpresivo, pero que justamente creo que pudo poner énfasis en esta dimensión de los temas sociales que son los que hemos venido tratando de poner bajo el paraguas del Consejo de Seguridad, donde todavía hay algunos miembros, Joaquín, que tienen una concepción, en mi opinión y en la opinión de muchos otros países, pues muy estrecha de lo que es la seguridad y la paz internacionales en estos tiempos, ¿no? Como si solamente la ausencia de guerra lo dijera todo. La ausencia de guerra es muy importante, por supuesto, pero entran muchos otros temas hoy en día en juego, como es el problema de la desigualdad, el problema de la exclusión, el problema de la corrupción, que son algunos de los temas que tocó el presidente en su presentación, o como lo vimos recientemente también, como pueden ser los temas de cambio climático, en donde, por cierto, la semana pasada una resolución que me parecía muy pertinente, en donde trataba de poner en el centro de la atención de la seguridad internacional el impacto que está teniendo el cambio climático, pues a pesar de contar con un amplio apoyo dentro y fuera del Consejo, lamentablemente fue vetada porque el argumento es que, siendo un tema muy importante, no compete a los temas del Consejo, que son los de la paz y la seguridad internacionales. Entonces, el gran debate que sigue vivo, y qué bueno que hemos participado, y yo creo que poco a poco lo vamos ganando, es que se tiene que ampliar el concepto de seguridad para poder ser más preventivos, que es lo que le toca hacer al Consejo de Seguridad, y salir un poco de esta suerte de capelo en el que se ha quedado a lo largo de 75 años paulatinamente un poco encapsulado y aislado de la comunidad internacional. Entonces, el órgano más importante de la ONU es el único cuyas resoluciones son obligatorias para todos los Estados miembros, para los 193 Estados miembros, y es muy importante que el Consejo pueda empezar a tener mayor flexibilidad y tener una mayor interacción con otros órganos principales de la ONU, que es también lo que planteamos en nuestra presidencia, y por eso pues pudimos convocar en la misma sesión al secretario general, al presidente de la Asamblea, al presidente del Consejo Económico y Social y a la presidenta de la Corte Internacional de Justicia, junto con el presidente del Consejo de Seguridad, que en ese momento era México. Y esto también resultó un evento inédito y muy oportuno, con buen apoyo, diría yo, del resto de los Estados miembros. Y finalmente, el otro tema que presentamos, que también ha sido muy importante para México, al que vino el canciller Marcelo Ebrard, fue sobre el tráfico ilícito de armas, que es un tema fundamental para nuestro país y del cual estamos todavía en proceso de negociar una posible resolución que tiene mucho apoyo, pero que también, como te podrás imaginar, pues tiene cierta resistencia, porque son temas que tocan intereses de algunas de las grandes potencias,
pero yo te diría, Joaquín, para eso venimos a la ONU y para eso venimos al Consejo de Seguridad, para tratar de esgrimir los temas que a México le importan y tratar de contribuir a que tengamos un sistema de Naciones Unidas más eficiente y más en contacto con las sociedades del mundo, que algunas ven a la ONU como algo muy remoto. Y esto no es bueno, no le ayuda a nadie. Necesitamos una ONU mucho más cercana a la sociedad. Y por eso todas las participaciones durante el mes de nuestra presidencia, en todos los eventos, hubo participación de la sociedad civil de diversas partes del mundo. Obviamente no incluimos a alguien de México porque se hubiera visto poco elegante, pero trajimos sociedad civil de América Latina, de Asia, de Europa, y todas fueron mujeres. También lo quiero señalar porque es algo que también ha sido motivo de reconocimiento de muchos otros países, es decir, una fuerte presencia de la sociedad civil y a través de mujeres en todos los eventos que nos tocó durante el mes de noviembre. Así que, sin querer yo sobredimensionar las cosas, pues sí, me parece que es justo que en un balance equilibrado, pues reconozcamos que se avanzó y se fue cumpliendo con lo que nos propusimos. Algunas de las cosas parecían un poco audaces, pero finalmente han ido saliendo y creo que el año que entra nos tocará consolidar algunos de estos pasos iniciales que dimos el primer año y que deben de ser de alguna manera ratificados el próximo año. Vamos a arrancar en enero, también llevando al Consejo de Seguridad otro tema que nunca se había tocado en el Consejo de Seguridad y ya está aceptado bajo la presidencia de Noruega. Vamos a hablar de la salud mental en los conflictos, Joaquín. Este tema tan olvidado que a veces acaba siendo la mayor de todas las secuelas de los conflictos violentos en el mundo, las secuelas en la esfera de la salud mental. Así que tendremos una buena sesión sobre este tema en enero del año que entra. Me parece extraordinario. En el tema de las armas, me parece extraordinario esto que se atienda por primera vez lo que estás diciendo, la salud mental en los conflictos. Y yo lo agregaría ahora, pues también la salud mental tras la pandemia, cuando se dé cuando en algún día, si termina la pandemia, porque yo creo que llegó para quedarse, pero en fin, eso tú sabes más que yo. Mira, el virus llegó para quedarse, como lo dijimos desde el principio, nos criticaron mucho en algún artículo que escribí hace casi 2 años. El virus llegó para quedarse, la pandemia sí se va, creo que va a acabar adaptándose. De hecho, hay algunos indicios, ya que tocas el tema, de que esta nueva variante, el Omicron, pudiera, no es seguro, la variante más adaptativa. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces ya se podría quedar, digamos, como una variante que va a seguir entre nosotros, pero que vamos a poder contender con ella de manera muy parecida a como si fuera la influenza, digamos, ¿no? Donde también hay mutaciones. No lo sabemos a ciencia cierta porque es un poco temprano, pero el patrón ha sido el mismo. A ver, no va a cambiar. Primero se manifiesta en Europa de manera muy clara, que es donde se tienen además estadísticas sólidas. Luego llega a los Estados Unidos. Te puedo decir que aquí en Nueva York ya quedó claro que es la variante dominante y después pasará a México y América Latina. Así se ha comportado en las 3 primeras olas. No hay ninguna razón para pensar que no se va a comportar igual esta vez. La diferencia puede ser que esta variante resulte ser más adaptativa o la variante adaptativa de este COVID y que sea la que finalmente quede de una manera, como lo dice su nombre, digamos, ¿no? Adaptativa en nuestro medio ambiente. Tendremos que seguir robusteciendo la producción de anticuerpos en todas las personas, que sigue siendo la única forma de protegerse contra un virus. Y si ese fuera el caso, pues entonces quizá el próximo año empecemos a encontrar un mejor equilibrio entre las personas, ¿no? Los seres humanos, las mujeres, los hombres, las niñas, los niños y el virus, que ese sí llegó para quedarse. Pero tenemos que encontrar un modus vivendi, literalmente,
¿no? En donde podamos coexistir los dos con menos daño y con menos estragos. Y para ello seguimos teniendo una aliada fantástica, que es la ciencia, que nos va a seguir dando buenas noticias dentro de todas las malas noticias que nos trae el virus. Pero bueno, este tema, por cierto, también es de los temas que en el Consejo de Seguridad debatimos todavía con algunos países que piensan que no debería ser incluido como un tema de la seguridad internacional. A mí me parece que si algo ha quedado claro es que hoy un tema de salud por excelencia, como es una epidemia que se vuelve pandemia causada por un virus, se convierte en un grave problema que afecta a la economía, la política, el comercio, la seguridad, la paz, en fin, los temas hoy en día están interrelacionados. Querer analizarlos en compartimentos separados puede ser válido para algún tipo de estudio muy académico, pero no es válido cuando estamos tratando de entender la realidad. Juan Ramón, hay un punto que mencionaste, el tema de las armas. Pues ahí lo van a vetar. Quienes tienen el veto son los mayores productores y comerciantes de armas. Está Francia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Rusia, para hablar de 5, no sé cómo estará China en esto de la exportación de armas, pero también debe estar muy activo. Pero pues ellos van a decir ni hablar, pues es un negocio, ¿no? Pues mira, ahí está un poco la dosis de audacia. El canciller, cuando vino Marcelo Ebrard a hacer la presentación en ese evento, pues sí, un poco empezó diciendo, estoy aquí frente a los principales productores de estas armas y lo que queremos es poner el acento en el tráfico ilícito, en cómo estas armas llegan a las manos equivocadas, porque tener armamento puede ser legal y ilícito si el Estado hace un uso responsable de las mismas. El problema es que esas armas se trafican de manera ilegal y llegan a criminales, llegan a terroristas, llegan a narcotraficantes, llegan a las manos equivocadas. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener un mayor control de eso? Bueno, de eso se trata la resolución que ha planteado México. En esas estamos. Pronto se tendrá que someter a votación y bueno, ha sido muy importante el que México lo haya puesto sobre la mesa. Eso ya me parece que es un paso que fue importante. Algunos pensaban, me decían, oye, pues que está muy bien tu planteamiento, pero no te van a dejar ni agendarlo. Bueno, no solo no fue así, lo agendamos. Vino el secretario de Relaciones, hizo una muy buena presentación y participaron más de 50 países, la inmensa mayoría de los cuales a favor de que hubiera un control más efectivo de este tráfico ilegal, incluyendo desde luego el tráfico transfronterizo, ¿no? Para impedir que las armas lleguen a las manos equivocadas. Ese es todo el tema. No puedo yo pensar que hay una mejor estrategia para prevenir en este momento el conflicto que el tener un mayor control sobre eso. Entonces, esto es diplomacia preventiva y es sobre un tema pues que hoy en día está presente en el mundo, Joaquín. Hay poco más de 50 conflictos armados que reconoce el Consejo de Seguridad y está presente prácticamente en todos ellos. Entonces, en esas estamos todavía estos últimos días. Daremos el último jalón y en cuanto haya algún resultado, por supuesto que lo informaremos. Pero son parte todavía de las actividades de la Presidencia de México del mes pasado que están teniendo el coletazo en diciembre, antes de que acabe el año. Ahora, embajador de la Fuente, además México ha tenido una gran presencia en organismos internacionales que estaba muy apagado, ¿no? Pues mira, este año también debo decir, pues fue muy bueno porque volvimos a ganar todas las elecciones en las que participamos como país o en las que tuvimos la ocasión de promover algún conacional, alguna mujer o algún hombre mexicano para los diversos
órganos subsidiarios, programas, comités, juntas directivas, etcétera. Entonces, pues la verdad es que también, qué bueno, seguimos ganando elecciones. Y estas pues se ganan primero teniendo buenas candidaturas, presentando programas de trabajo y luego haciendo un buen cabildeo con los estados en donde México otra vez, yo creo que hoy genera confianza en la ONU. Hoy México tiene un liderazgo que se reconoce. También tenemos quienes nos ven con cierto recelo y también seguramente habrá quienes piensen que nuestros planteamientos no son los adecuados, pero en los hechos lo que puedo decirte es que volvimos a ganar este año todas las elecciones en las que participaron mexicanas o mexicanos o en las que México participó a título nacional, de las que estuvieron aquí, las elecciones se tuvieron aquí en Nueva York. Entonces también fue buena cosecha. No fueron tantas como el año pasado, pero fueron buenas y tenemos en 2023, estamos ya empezando a trabajar desde ahora, porque así tiene que hacerse la candidatura del embajador Gómez Robledo para la Corte Internacional de Justicia, que es una candidatura importante para México, competida, ¿no? Y complicada, porque se tiene que hacer a la limón entre la Asamblea General y el Consejo de Seguridad al mismo tiempo. Pero ya estamos trabajando en ello. Entonces, va a ser una elección complicada, pero yo estoy, digamos que, razonablemente optimista, porque veo que empieza a haber una muy buena reacción de los países a esta candidatura. Así que también será parte de nuestra tarea para el próximo año. Oye, Juan Ramón Oseas, sí sabes ganar elecciones. Pues aquí en la ONU sí, ¿no? ¿no? Aquí en la ONU sí. Sí, hasta ahora sí, ¿no? Nos ha ido bien. Pero ¿por qué? A ver, también aquí quiero ser muy claro. Primero, aquí hay un gran equipo, Joaquín, y le aprovecho para hacerles otra vez un reconocimiento. Hay un muy buen equipo que hemos ido consolidando de mujeres y de hombres, algunos más jóvenes, otros más ya con más experiencia, pero muy buen equipo, muy comprometido, que sabemos trabajar en equipo y que lo han hecho muy bien. Ha habido un gran apoyo de la Cancillería y yo le agradezco al secretario Ebrard y a su equipo, a su staff, a los subsecretarios y a los directores generales de la Cancillería mexicana, el respaldo que le han dado a la misión. Me siento muy apoyado, tenemos la confianza. La visita del presidente también me parece que es una muestra de respaldo al trabajo de la misión. Entonces, mira, a ver, pues si tienes buen equipo, si tienes buenos proyectos, si tienes respaldo político que se requiere, pues las cosas pueden salir, hombre. Y también debo decirte todo esto, porque era algo muy importante desde un principio, sin que haya habido un aumento al presupuesto de la misión de México en Nueva York. No hemos requerido más recursos. Para el Consejo de Seguridad llegaron 3 personas adicionales para reforzar las tareas del Consejo. La agenda era muy grande y todos los demás han sido reemplazos, de manera que en gastos de operación no ha habido absolutamente ningún costo adicional. Entonces, bueno, pues se han hecho las cosas ordenadamente y me da gusto decirlo. Yo sé que a veces esta agenda puede parecer un poco lejana en México, con toda la dinámica tan intensa que hay en México, la dinámica social y la dinámica política y la dinámica económica, pero no ha dejado de ser importante. Y nuevamente a todos los que han hecho esto posible, pues muchas gracias, porque evidentemente esto es trabajo del Estado mexicano, trabajo de la Cancillería mexicana y trabajo aquí en Nueva York de un equipo de mujeres y de hombres muy comprometidos. Así cerramos bien, el Juan año. Ramón, pues, bien, pues feliz año nuevo y nos veremos el año que viene, ¿te parece bien?
Con mucho gusto, felicidades a todo tu auditorio, a toda tu gente también ahí en el estudio, que sea un feliz fin de año, mis mejores deseos para 2022, y a verlo con optimismo, hombre, con un optimismo cauteloso, porque de nada sirve desbordarse en expresiones de júbilo cuando no viene a cuento, pero con cierto optimismo. Los problemas se van resolviendo, van encontrando su cauce. El gran flagelo que es el COVID sigue siendo, hay que cuidarse con lo que tenemos a la mano. No son medidas absolutamente perfectas, pero son bastante buenas. Hay que seguir manteniendo la distancia, no hay que ir a lugares cerrados, hay que usar el cubrebocas, hay que vacunarse quienes no lo hayan hecho, y cuando empiecen a tener alguna molestia o algunos síntomas, pues no hay que confiarse, hay que estar pendientes. Sigue siendo un tema, pero estamos mejor equipados que como estábamos hace un año. Tenemos más conocimientos y tenemos más recursos. De ahí es que digo yo, bueno, con un optimismo mesurado, pues recibamos el 2022 para bien de todos. Que así sea, como digo yo, con salud, que ya con salud uno se ocupa de lo demás. Te mando un abrazo, Juan Ramón. Hasta luego, que les vaya bien. Buenas tardes. Que estés muy bien, el doctor Juan Ramón de la Fuente, el representante permanente de México ante las Naciones Unidas.